La clase pasada hablamos de la esperanza, ¿sí? Que es, informalmente es el promedio de resultados de una variable aleatoria. ¿Está? Esto me da información porque me dice dónde están centrados los valores, ¿sí? Que puede tomar mi variable aleatoria. Pero no me da toda la información, ¿sí? Porque no me dice qué tan dispersos puede ser. O sea, una variable aleatoria puede estar centrada en cero porque puede estar centrada en cero porque muchos valores son muy parecidos a cero o porque hay muchos valores a la izquierda y a la derecha. ¿No? O sea, una variable aleatoria voy a ejemplificar con normales. Se puede distribuir así o se puede distribuir así. ¿Están de acuerdo? Y estas dos tienen esperanza cero. Capaz alguien me puede decir por qué tienen esperanza cero. Para Porque están responder. centradas en cero. Hay bastantes, o sea, ahí va, la densidad está centrada en cero. Exactamente, entonces cuando yo haga la integral, esto me queda una función impar, porque como esta está centrada en cero es par, y me da cero. Entonces las dos tienen esperanza cero, pero en una los valores son más parecidos al cero y en la otra se van como más a la izquierda y a la derecha. Y eso me lo dice la varianza, ¿sí? Entonces, Profe, una consulta. sí, En esos gráficos, la esperanza parece ser el punto con más probabilidad, ¿no? Porque es como el punto más alto. sí. Pero ¿necesariamente pasa siempre eso o no? Promedio. No. O sea, yo podría tener una densidad que fuera tipo así, como un camello, ponele, Ahí va. ¿no? Bueno. O sea, ajustarla para que integre uno y la esperanza sigue siendo cero, pero, Pero no es el punto con más pero no es el punto probabilidad. más probabilidad, no es la moda. Va, si es la moda. No es el punto más probabilidad. Está. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Gracias, profe. Bien. Bien, entonces sea x es una variable aleatoria. Entonces definimos cuando existe, porque puede no existir, la varianza de x como, y acá de vuelta discutimos entre discreta y continua. Entonces para las discretas se define
así. Y para las continuas se define así. ¿Está claro? Entonces, fíjense, es cuánto me desvío de la esperanza. ¿Sí? Entonces, si tengo muchos valores probables lejos de la esperanza, la varianza va a aumentar. Esto lo tengo que mover más para abajo. ¿Alguna duda de la definición? Bien. Esta definición creo que no se usa en el práctico, pero se las digo por si buscan cosas en internet o algo, para que no se mareen. La desviación estándar se define como sigma igual la raíz cuadrada de la varianza de x. Si quieren sigma x. Voy a esforzarme un poco más con este sigma. Que o sea, si se acuerdan en la normal, o sea, la normal dependía una variable aleatoria que se distribuía como la normal dependía de mu y sigma cuadrado. ¿Está? Habíamos hablado de que mu era donde estaba centrado la normal, que es la esperanza, y sigma cuadrado es justamente es la varianza. ¿Sí? Y se pone sigma cuadrado porque sigma es la desviación estándar. ¿Está? Algunas propiedades. Esto me quedó muy pegado. La varianza, la primera propiedad es que la varianza siempre es positiva. Porque fíjense que la fórmula está al cuadrado. O sea, voy a ser un poco más explícito. Estamos sumando términos positivos y acá estamos integrando una función positiva. Profe, y en cuanto a la desviación estándar, se toma siempre la positiva, ¿verdad? Sí, siempre la positiva. Bien ahí. ¿Está? Lo segundo es que
Vamos a hacerlo así. O sea, la única forma de que la varianza me dé 0 es que la probabilidad sea constante. Porque para que esto sea 0, x tiene que ser igual a la esperanza de x en todos los lugares donde tengo probabilidad positiva. ¿Está claro? Sí. Bien. Después, la varianza, no sé, es igual a la varianza. Esta es otra propiedad. O sea, acá pueden hacer la cuenta y usar que la esperanza de x más c es la esperanza de x más la esperanza de c, que es c. Pero intuitivamente, lo que está pasando acá es que, o sea, si yo sumarle una constante a una variable aleatoria es mover la gráfica para la derecha o para la izquierda. Y si yo, o sea, si yo muevo la gráfica para la derecha o para la izquierda, no voy a cambiar qué tan espaciados están los valores. ¿Sí? Después, la varianza. Vamos a ponerle una A acá para ser coherentes con la notación. La varianza de A por X, C por X, es C cuadrado por la varianza de X. Esto también es hacer la cuenta, pero acá me aparece un C y acá me aparece un C y cuando lo saco del cuadrado aparece al cuadrado y después lo puedo sacar de acá. Y perdón. Tenemos esta propiedad también. Y esta es muy importante porque es la que usamos en general para calcular la esperanza, ¿sí? La que se ve más clara de la fórmula es que esto es la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x. Al cuadrado. Perdón, x menos esperanza de x al cuadrado. Ahora sí. ¿Está claro esto o no? Yo tengo una duda. Sí. En la segunda propiedad que pusiste, porque yo tengo que las uniformes, la varianza es, creo que b menos a al cuadrado, todo dividido 12, algo así. Sí. Creo que no entendí entonces esa propiedad. Bien.
¿Querés esperar a que la calculemos? O. No Porque. tengo problema. Esperamos, dale. Ta. Porque ahora en 2 segundos la vamos a calcular. Y ahí capaz es más fácil pensar qué pasa si movemos los parámetros. ¿Alguna otra duda? En realidad la que tenía que haber escrito primero era esta, pero porque esta se deduce de esta, pero la que usamos para calcular la varianza en general es esta. ¿Sí? Y después hay otra propiedad que dice que si x e y son independientes, entonces la varianza de x más y es la varianza de x más la varianza de y. Pero en general no. Porque me aparecen unos términos ahí con los productos de las esperanzas y la esperanza del producto que no juegan. Bien, si no hay dudas, vamos al cálculo vamos a calcular esperanzas y varianzas. ¿Sí? Bien. Para antes de hacer esto, quiero que me digan si hay una duda y si no, quiero ver unos. O sea, quiero ver unos o ceros. Bien, perfecto. Entonces arrancamos con una X que se distribuye como uniforme de A en B. ¿Sí? Entonces, eso me dice que la densidad es 1 sobre B menos A si X pertenece a AB y 0 si no. El dibujo era así. Bien, entonces para calcular la esperanza, ya le hicimos la esperanza de esto, ¿no? ¿O no? Bueno, por las dudas la hacemos. Entonces esto es la integral de menos infinito a más infinito de x por la densidad, pero la densidad vale 0 fuera del intervalo AB. Entonces esto es lo mismo que integrar desde A hasta B x por 1 sobre B menos A. X por 1. ¿Está bien? Y esto es 1 sobre B menos A por x cuadrado evaluado entre A y B. Y esto es 1 sobre B menos 2 por B menos A. Cuadrado. Y esto es A más B sobre 2. ¿Dudas?
Bien. Ah. Seguimos. Entonces, para calcular la varianza, lo que hacemos simplemente es esta cuenta de acá. ¿Está claro? Y esto ya lo tenemos. Ven que en general esto es mucho más fácil. Vamos a hacer la cuenta después de cómo se hizo. Pero es más fácil que hacer esta cuenta directo. En general. Entonces, ¿cómo calculo la esperanza de x al cuadrado? ¿Alguien sabe? Podés tomarte un g de x que sea x cuadrado, y eso es una de las propiedades que tenés. Ahí va. Si me tomo g de x cuadrado, la esperanza de g de x es la integral de menos infinito a más infinito de g de x por f de x de x. ¿Sí? Y esto es la integral de menos infinito hasta más infinito de x cuadrado por f de x. De x. Está en general, o sea, lo hago para que quede claro que usamos esta propiedad, pero en general cuando la calculen pueden ir directo a esto. ¿Sí? Pero es importante que entiendan esta fórmula o sea, que entiendan por qué funciona esta fórmula, ¿sí? Pero para eso repasen lo que vimos en las clases pasadas. O la anterior, no me acuerdo. Bien. Y esto lo calculamos igual que lo anterior. Esto es 1 sobre b menos a por la integral desde a hasta b de x cuadrado. De x. Y esto es 1 sobre b menos a por... vamos a hacer así. 1 sobre 3 b menos a por x a la 3. ¿Está claro? Entonces la varianza de x es... para esto se puede simplificar. P a la 3 menos a la 3 sobre b menos a. ¿Alguien se acuerda de cómo simplificar esto? Pero había un polinomio en b y a tal que b menos a. Es una que era b cuadrado más a por b más a cuadrado, pero no. Bueno, no importa, lo dejamos así. Si alguien se acuerda me dice después. Pero la varianza
Entonces, b a la 3 menos a la 3 sobre 3 por b menos a, menos la esperanza al cuadrado, que era menos a más b al cuadrado sobre 4. Y si lo simplificamos, déjenme buscar cuánto era. Pero esto es b menos a al cuadrado sobre 12. Como había dicho el compañero. B menos A por B cuadrado por B cuadrado más BA más A cuadrado dividido. Sí, está perfecto eso. Gracias. Sí, es eso. Está bien. A ver, si hago la distributiva me queda b a la 3 más b cuadrado a más b a cuadrado menos a. Sí, está bien. Bien, ¿alguna duda de esto? Ahora, para contestar la duda del compañero, alguien había preguntado hace un rato qué pasaba si, o sea, cómo se conectaban esta propiedad y esta varianza que calculamos. Y fíjense que si yo agarro una variable aleatoria x que se distribuye como un uniforme y la traslado, ¿cómo se distribuye? Uniformemente igual. ¿Y qué extremos? Los extremos más esa constante. Ahí va. ¿Está claro? Porque, o sea, si esto es x, o sea, si esta es la distribución de x, la distribución de x más c es correr todo c a la derecha. O a la izquierda si c es negativo. Y fíjense que esta expresión de acá solo depende del largo del intervalo. Porque b menos a es el largo del intervalo.
No depende de quién es A y quién es B, depende de qué tan separados están A y B. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Alguna duda? Están callados hoy, no sé si es porque están cansados o porque ya saben todo esto. Creo que quedó claro. Yo me quedé con una duda, pero es más de la propiedad que usaste arriba, de que la esperanza de x a la 2 es igual a la esperanza de x elevada a la 2. No, o sea que esta propiedad de acá, Ah, está, mala mía. Leí mal. Está, bien. Ahí no, quedó. esto es re mentira, ¿eh? Está bien. Me quedo tranquila entonces. Gracias. De nada. O sea, la duda es si entendieron o no. Esa era la duda. Y algo que quiero que vean es que fíjense que la esperanza depende, perdón, la varianza depende del cuadrado de la distancia, del cuadrado del largo del intervalo. ¿Sí? O sea, ese es el largo del intervalo al cuadrado dividido 12. Eso es porque si se fijan en la fórmula, como que los valores posibles de mi variable aleatoria aparecen al cuadrado. ¿Se entiende? O sea, si mi variable aleatoria es algo que mide metros, ¿cuántos metros no sé, cuántos metros de cable pienso que voy a necesitar? Entonces la varianza se mide en metros cuadrados, porque estas cosas aparecen al cuadrado. Y por eso tiene sentido que acá dependa del largo del intervalo al cuadrado, porque o sea, si yo agrando mi intervalo, estoy agregando valores que se distribuyen a los costados uniformemente. Y eso se esperaría que me aumente al cuadrado la varianza, digamos. Bien, seguimos entonces. Vamos a calcular una discreta ahora, ¿sí? Entonces tenemos x que se distribuye como una Poisson de parámetro lambda. Entonces la esperanza de x es la sumatoria de x perteneciente al recorrido de x por p de x. Y acuérdense que la Poisson era una variable aleatoria que podía tomar valores entre 0 e infinito. Y la fórmula, déjenme que la busco porque nunca me la acuerdo. Es e a la menos lambda por lambda a la k
sobre k factorial. ¿Cuál debería ser la esperanza? ¿O se les ocurre que debería ser? Capaz que ya lo saben. Debería ser lambda. Sí, debería ser lambda. Ahí va. Porque, o sea, nosotros habíamos definido Poisson como la cantidad de cosas que pasan si en promedio pasan tanto. Acá La por cantidad de eso. autos que van a pasar si en promedio pasan 8. Claro. Entonces es razonable que me dé 8 esta cuenta. ¿Sí? Bien, entonces lo primero que podemos hacer es pasar el E a la menos lambda para afuera, porque no depende de, de K. ¿Y qué más podemos hacer? Para empezar, esto podría ser que empiece en 1 y no en 0. Y puedo simplificar K con un K factorial. Entonces esto me queda lambda a la K por K menos 1 factorial. Entonces, otra cosa que puedo hacer es alinear, o sea, quiero alinear esto con esto. ¿Sí? Entonces paso un lambda multiplicando para afuera. Ojo que cambié los límites acá y acá. Y esto lo puedo ajustar. Y ya habíamos hablado de esta serie que me da E a la lambda. Entonces la esperanza me queda lambda. Me perdí en el último paso que hiciste. Acá. No, en el anterior. Ah, bien. O sea, lo que estoy haciendo, fíjate, lo que estoy haciendo acá es sumar desde k igual 1 hasta infinito, lambda a la k menos 1 sobre k menos 1 factorial. Pero eso es sumar lambda a la 0 dividido 0 factorial más lambda a la 1 dividido 1 factorial más lambda a la 2. Entonces puedo empezar en 0 y ajustar los exponentes. Está genial. Bien. ¿Y por qué te queda K-1 factorial al principio? O sea, cuando sacas el primer término de la suma. Ah, porque, o sea, k sobre k factorial, o sea, esto viene de acá. O sea, k factorial es k menos 1 factorial por k, ¿no? Porque es sumar. Es multiplicar los primeros k números. No, Entonces lo puedo escribir así. Capaz es más claro si queda al revés. Si k factorial dividido k es multiplicar los primeros k números y dividirlo entre k. Pero eso es lo mismo que sacarle el último. Entonces esto es k menos 1 factorial. ¿Sí?
¿Quedó claro ahí? Pero entonces, ¿por qué cambiás el índice de la suma? Ah, está bien, perdón. Esto lo cambié de acá a acá porque en realidad hice dos pasos en uno, pero fíjate que cuando k es igual a cero, cuando k es igual a cero, k es igual a cero. Sí. Entonces, sumar cero es lo mismo que no hacer nada. O sea, el Ahí va. primer término de esta suma es cero. Ah, Capaz que lo que podía haber hecho antes era poner que esto es la sumatoria desde k igual 1 hasta infinito de k por e a la menos. Ahora vamos a calcular la esperanza de x al cuadrado. ¿Tá? Entonces esto es la sumatoria de k igual 0 hasta infinito de k cuadrado por e a la menos lambda por lambda a la k sobre k factorial. Y acá voy a hacer lo mismo. Saco esto para afuera, empiezo en 1 y simplifico el factorial. ¿Qué sugerencia? Tipo, yo qué sé, recordar que la sumatoria de 0 infinito de lambda a la k por k sobre k factorial es igual a tal cosa. Tipo, ¿eso te lo dan o hay que acordarse? O sea, es con material el parcial. Pero está. O sea, esta no es una serie rara. O sea, la usamos para probar que la Poisson vale 1. O sea, la suma de las probabilidades de la Poisson vale 1. Entonces está. No, Google no. O sea, es una serie. Y la geométrica también. Pero son dos series. Bueno, ¿y acá qué podemos hacer? Un K ya lo saqué de acá a acá. Entonces, yo sé calcular esta serie. Yo sé calcular esta serie si no tengo nada multiplicando acá. Con un número multiplicando acá se me complica, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Bueno, capaz que les digo el truquito porque no tiene mucha gracia. Pero nosotros, o sea, básicamente nosotros lo que queremos es. ¿Entienden que nos queremos deshacer de esto? Para que me aparezca lambda la K sobre algo factorial. Y ahí poder hacer el mismo truco que hicimos acá.
Pero la única forma de que se me vaya esto que tengo arriba es que haya un K-1. Entonces hago esto. ¿Está? Y entonces, acá puedo separar esto en dos series. ¿Está claro esto? O sea, si las dos convergen, esto lo puedo hacer. Si no convergieran, no podría. Esta ya la calculamos. No es lambda por ir a la lambda. Y esta de acá puedo hacer el mismo truco y hacer que esto es la sumatoria es de k igual 2 hasta infinito de lambda a la k por k menos 2 factorial. Y esto me queda, o sea, paso un lambda cuadrado. Vamos a hacerlo acá. Esto sea la menos lambda por lambda cuadrado por la sumatoria es de k igual 2 hasta infinito de lambda a la k menos 2 sobre k menos 2 factorial. Bien. Y Una pregunta. sí, Ahí donde sacaste la flechita roja a la izquierda, ¿es lambda a la K? sí, perdón. No es a la K menos 2. No. No porque, o sea, siempre fue lambda a la k, ¿no? ¿Pero qué hiciste ahí? ¿Como un cambio variable ahí para...? ¿Acá? Pará. Sí. O sea, lo único que hago es pasar dos lambda para afuera, ¿no? Es decir, lambda a la k. Ah, ok, sí, sí, sí. Lambda a la k es lambda cuadrado por lambda a la k. Sí, sí. Ahí va. Está. A veces es solo un truquito para ajustar los exponentes. Ok, gracias. De nada. Está, y esto es e a la menos lambda por lambda cuadrado por e a la lambda más lambda por e a la lambda. Entonces la varianza de x, perdón, la esperanza de x cuadrado es lambda cuadrado más lambda. ¿Sí? ¿Está claro? ¿O no? ¿Cuánto es la varianza? Entonces,
¿Cómo era la fórmula de la esperanza? Era e a la x cuadrado menos e a la x al cuadrado. Está, y esto es lambda cuadrado más lambda menos lambda cuadrado, y me queda lambda. Entonces una Poisson tiene esperanza lambda y varianza lambda. Profe, una pregunta. Si nos dijeran, no sé, que tenemos tipo una Poisson, bla, 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 ya ahí podemos directamente pasar a asumir que la varianza y la esperanza son lambda sin tener que como hacer todo este razonamiento. Sí, sí. Está. O sea, estas cuentas se hacen una vez. Hay que saber cómo hacerlas. ¿Está? Sí, sí, no, eso desde ya. Pero quería saber, onda, si podemos simplificarlo, por ejemplo, en algún ejercicio que ya te digan que, no sé, la varianza vale tanto. Entonces vos ya sabés que la esperanza va a ser lo mismo. Sí, de hecho, en una, o sea, sí, está, en una normal de mu sigma cuadrado, ya automáticamente su mente tiene que decir, ta, tiene esperanza mu y varianza sigma cuadrado. Está, genial. Gracias. De nada. Pero ta, tienen que saber hacer estas cuentas igual. Pero en sí, esta en particular es fea, pero la tienen que hacer una vez sola. En la vida. Eh, Bien, no sé si quieren calcular una más o hacer el ejercicio 9. Pongan 1 los que quieren hacer una más y 2 los que quieren hacer el ejercicio 9. Sí, lo lamento, Kevin, pero quedaste solo. Bien. Entonces tenemos X que se distribuye. Hay dos lamparitas, ¿sí? Sí, obvio. Acá está bien. Ya, o sea, el caso de estudio es el mismo de un ejercicio que ya hicimos, ¿sí? Que teníamos dos lamparitas, A y B. X es el tiempo que se rompe la lamparita A y es el tiempo que se rompe la lamparita B. Ahí va. Es re parecido al 9 del otro práctico. Y tenemos S, el tiempo en que se rompe una de las dos lamparitas, y T, el tiempo en que se rompe las dos lamparitas. ¿Sí? Entonces, X se distribuye como una exponencial
de parámetro lambda 1 y I se distribuye como una exponencial de parámetro lambda 2. ¿Está? Entonces, tenemos S, que es el tiempo en que ocurre la primera rotura de alguna de las dos lamparitas. Y T es el tiempo que ocurre al romperse la otra, la que no se rompió en el tiempo S. Entonces, ¿cómo podemos escribir S de una forma más formal? Mínimo de algo. Mínimo de X o Y. ahí va. Y T Es el máximo. dice que X se... No, esto se distribuye como. Entonces, una ya la teníamos calculada, ¿no? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan cuál calculamos? Ahí va. ¿Cómo se distribuye ese? ¿Eso era la del ejercicio 9 del práctico pasado? Ahí va. ¿Nadie se acuerda? Era una exponencial de parámetros lambda 1 más lambda 2. ¿Se acuerdan o no? Sí, sí. Si en promedio se rompen lambda 1 lamparitas A por segundo y lambda 2 lamparitas B por segundo, en promedio se rompen lambda 1 más lambda 2 lamparitas. Sí, son independientes. Bien, el segundo capaz es un poco más complicado. Vamos a hallar la función de distribución, ¿sí? O sea, queremos calcular la probabilidad. Queremos hallar la función de... Ay. ¿Por qué la resta no? Seguro que no. Ojo que la esperanza de una exponencial. Ojo, la esperanza de una exponencial es 1 sobre lambda 1. Porque esto podría ser un desastre. Que podría darte negativo. Ahí va, podría darme negativo.
¿sí? Y no... O sea, no tiene sentido un exponencial con parámetros negativos. De hecho, no me queda una densidad. Sí. Así que seguro que la resta no. Y de hecho creo que no da nada lindo, ¿eh? Porque no es tan intuitivo como el mínimo. Entonces queremos hacer la distribución de esta variable aleatoria, que es la probabilidad de que t sea menor o igual a x. ¿Cómo hago eso? ¿Quién era t? El máximo, ¿no? Agarrás el máximo de X, y. ¿Y qué tiene que pasar para que el máximo de x e y sea menor o igual a x? Que cualquier X sea menor a X y cualquier Y sea menor a ese X también. X chiquita. Pensá O al que vos, revés. o sea, x te dice un tiempo al azar, y te dice un tiempo al azar. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que el máximo, o sea, qué tiene que pasar para Ah, que era menor. Está que sean menores. ahí va, Probabilidad que los mayor. dos sean menores? Ahora. Y ahora, ¿Te dice que son independientes? sí, acá no. Están- Admitamos que x e y son independientes. Entonces es el producto, ¿no? Sí. Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo concluiste que ese era la exponencial de lambda 1 más lambda 2? No llego a Ah, entender. eso lo hicimos la semana pasada, lo que pasa. Entonces revisé la semana pasada, porque no me acuerdo. Muchas gracias. Es medio, o sea, hicimos la cuenta básicamente. Pero tal, si querés te digo la intuición de por qué. O sea, acordate que la exponencial se definía como el tiempo que pasa entre dos procesos Poisson. ¿Sí? Entonces, imagínate, tenés una exponencial que te mide cuántos autos pasan por minuto. Tenés una Poisson que te mide cuántos autos pasan por minuto. Y cuántos camiones pasan por minuto. ¿Sí? Entonces la exponencial es el tiempo que tenés que, promedio que tenés que, o sea, el tiempo que tenés que esperar en ver pasar un auto o un camión. Pero si pasan lambda 1 camiones por minuto y lambda 2 autos por minuto, entonces pasan lambda 1 más lambda 2 camiones o autos por minuto. Y por eso te queda la suma. Está, muchas gracias entonces. Si lo querés explicado más formal y menos rápido, mirá la clase de hace una semana, creo. Que creo que no la subí. Ah, no la subí. Bueno, después de la clase subo todo.
Bien. Y esto es. Y estas conocemos la función de distribución, porque esto es 1 menos e a la lambda 1 por x por 1 menos e a la lambda 2 por x. Y si lo desarrollo me queda 1 más... Perdón, me falta un menos acá. E a la lambda. ¿Lo qué? O sea, esa es la... Sí. Sí, pero esta es la distribución del exponencial. Que la vimos la semana pasada también. ¿Está claro o no? Todo esto. Bien. Y si derivamos, podemos obtener la densidad de T. Profe, Sí, ¿no tendrías que agregar la parte de cuando x es menor a 0? Tipo sí, es verdad. como para No es ser más fácil. formal nomás, ¿no? Esto es todo si x mayor a 0. Si x es menor o igual a 0, ft de x es 0. ¿Está? Ahí va. Porque si x es menor a 0, esto es 0. Y esto es 0. Estaba pensando en eso. Porque ahora sí la densidad me queda. Derivar esto cuando x es positivo y cuando x es negativo, 0. Menos lambda 1, lambda 2. Bien. Pasa que estoy derivando. Entonces el 1 se va.
Sí. ¿Les hace acordar a algo esta función o no? O sea, ¿es algo o no? Ahí va, es como inclusión-exclusión, ¿no? O sea, podemos pensarlo como... O sea, lo que quiero decir es si hay una forma... A ver si se dan cuenta de una forma linda de escribirte, digamos. O sea, ¿cómo se... ¿Qué es te? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto y quién es esto? Esa es mi pregunta. Ahí va. Ojo, y no es FXY, es FS. Pero sí, fíjense que esto es menos la densidad de S. Esto es más la densidad de X y esto es más la densidad de Y. Entonces podemos escribir T. O sea, ¿qué variable aleatoria es T? El máximo. No, el máximo, pero eso ya lo sabemos. Lo voy a decir, pero fíjense esto. ¿Lo ven? No. O sea, pensá que hicimos la cuenta y nos quedó la densidad del mínimo menos la densidad del mínimo más la densidad de X más la densidad de Y. Ah, sí, bien. Entonces, si juntamos todo, nos va a quedar, o sea, esta suma y esta resta. O sea, es esto más esto menos esto. Sí, el mínimo puede ser X e Y. Pero además, sin hacer esta cuenta, esto tiene pila de sentido porque en realidad tenemos que esto siempre es cierto. ¿Están de acuerdo que esto es cierto? Siempre. Entonces también podíamos, o sea, esto es lo mismo que decir que S más T es X más Y.
Una pregunta. Sí. Si X es igual a Y, ¿no te quedaría que el mínimo entre X y X? Ahí cómo podrías trabajarlo. O sea, ¿te queda X igual o no sé? O sea, preguntás acá. Sí, ahí va. Y fíjate, si X es igual a Y, acá te queda 2X. Y acá te queda 2X. Ok, No, entonces, Fs es la densidad de S. Ah, pará. Contesto lo que me estaban preguntando. No sé si te quedó claro esto o no. O sea, no entiendo si me estás hablando a mí o a Nicole. a vos, a vos. Ah, no, mi pregunta era si el mínimo entre X y X es X o si como que no existe o si no está Ah, no, definido. sí, No sí. sé. El mínimo entre X y X es X. Ah, era esa mi pregunta, Ah, gracias. ah. Ojo, igual que X nunca va a ser igual a Y, porque son dos variables aleatorias. Y son independientes además. ¿Y entonces no pueden coincidir? O sea, pueden tomar el mismo valor, sí, Ok, pero pero no siempre. no son la misma variable aleatoria. Bien, ahí entendí. Gracias. ¿Ah? No, Fs es la densidad de S. Sí, pero... A ver, si vos tenés dos variables aleatorias y las sumás... Ahí va, está. Entonces la esperanza de t... Ahora tenemos que calcular la esperanza de t, ¿sí? No, Fs no es S. Esto era solo para darles una pauta de lo que estaba pasando acá. ¿Está? Pero no es que Fs sea S. Fs es la densidad. Voy a borrar esto. Claro, acá no estoy hablando de densidades, estoy hablando de variables aleatorias. Y de hecho no siempre es verdad que la densidad de la suma es la suma de las densidades. Porque te queda conjunta cuando haces la densidad de la suma. ¿Está? Yo lo que quise mostrar es que esto me da la pista de que está pasando esto acá abajo. ¿Está? Entonces podemos calcular la esperanza de t de esta forma. ¿Sí? Y acá estoy asumiendo la esperanza de una exponencial es 1 sobre lambda que no lo calculamos. ¿Está?
Pero esto me queda que la esperanza de t, entonces es 1 sobre lambda 1 más 1 sobre lambda 2 menos 1 sobre lambda 1 más lambda 2. Bien. Ya estamos casi a la hora, así que les voy a hacer 2 comentarios nada más. El primero. La parte 3 de este ejercicio me pregunta si son independientes T y S. ¿Son independientes o no? Sin hacer ninguna cuenta. Bueno, quiero un argumento de por qué sí y de por qué no. Ahí al revés. Sí, pero son X o Y. Pero no es que... Si los evalúas conjuntos te dan la misma información que X e Y. Pero si los evalúas por separado no te dan la información. ¿Está? No estoy diciendo que no... o sea... Lo único que estoy haciendo es debatir tu argumento. No estoy diciendo que si son independientes o que no son. ¿Sí? Solo estoy diciendo porque ese razonamiento no es tan lineal como parece. Ahora les pregunto de vuelta, ¿son independientes, sí o no? ¿Por qué? Yo argumentaría por la definición esa que tenés de T, de que T es X más Y menos S. Como ya Y tenés esa es una una S forma de ahí. argumentar, ¿no? O sea, T está dependiendo de S, no es como que me da cierta información de S, me da cierta información de T saber cuánto vale S. Otra forma de verlo es que si yo sé que el mínimo entre dos valores es 8, sé que el máximo no puede valer menos que 8, por ejemplo. Otra forma de verlo también es eso, si hago el experimento de X e Y S, eso me determina T. Entonces si hago solo los... A ver, no, está bien. Entonces intuitivamente tiene sentido que... intuitivamente tiene sentido que... no sean independientes. La parte 3 también les pide calcular la distribución conjunta. Para eso se los explico por arriba la que viene, ¿sí? Antes de que se vayan, quiero hacer la votación de qué quieren hacer la clase que viene. ¿Tá? Así que voten y terminamos por hoy.
Las dos, profe, mitad de la clase la primera y la mitad de la segunda mitad la segunda opción. Y pasa que el tiempo es finito. No creo que me dé para hacer las dos cosas. Profe, ¿y no podríamos, por ejemplo, hacer algún ejercicio y de última, si tiene como algún concepto importante, tipo mencionarlo, como acuérdense de tal cosa, bla, bla? O sea, lo que Tipo, puedo hacer es adaptar un poco el repaso general para que sea más interactivo, pero O si no, no puedo adapte repasar la y... resolución del parcial para que sea más explicada con cosas. ¿Cómo? O sea, mientras hacemos la resolución del parcial, ir explicando algunos conceptos. Puedo tratar de hacer eso, no sé si lo voy a lograr, pero me sirve más para prepararlo tener en mente una de las dos.